Buenas tardes, amados hermanos. Mm, la pregunta es, ¿y ahora qué? Conocí hace algunas semanas a un par de jóvenes migrantes en mi pequeño negocio. Y los conocí porque una mañana llegaron y yo tenía un objeto y ellos lo veían y lo veían y no se iban y me preguntaban y así estaba, ¿no? Y llegó el momento en que uno de los dos me dice, madre, porque pues, así hablan los centroamericanos, son de Venezuela. Madre, mire, la verdad, tengo tanto. Era la mitad de lo que yo pedía. Pero la verdad, lo necesito para mi trabajo. Mire, yo le ofrezco, le doy el dinero y le doy esto. Me dio algo a cambio. Lo que me daba a mis ojos era pues, algo que a lo mejor no servía, ¿no? Pero le dije, está bien, sí, llévatelo. Mira, yo no tengo ahorita para darte algo, pero yo te ayudo así, llévatelo. Un joven de decisión. Otras semanas después llegaban y pasaban y yo les obsequiaba que una sudadera, que algo, les decía, mira, no tengo otra cosa, pero llévatelo, te va a ayudar. Porque ellos decían, es que tenemos frío porque su país es caliente, ¿no? Y así, y unas semanas después ya no los vi. Y el martes precisamente, estaba yo sentadita así como, diría mi abuelita, papando moscas, y llega un joven y me sonríe, así con su sonrisa a todo lo que da. Y entonces mi mente empezó a trabajar corriendo. ¿Quién es? ¿Quién es? O sea, me sonríe como que me conoce, ¿no? Y cuando me saluda, buenos días, madre, ¿cómo está? Ya sé quién es. Ya nos saludamos, le digo, ¿cómo están? ¿No han venido? Dice, no, es que trabajamos por allá hasta Polanco, dice, entonces nos tenemos que ir muy temprano. Digo, pero están bien, sí, gracias a Dios bien, dice, pero mi compañero, o sea, el que me había hecho el trueque, hermanos, dice, mi compañero, ya se regresó. Digo, a tu país, dice, no, a Venezuela no podemos regresar. Pero se regresó a Perú y allá está, ya llegó, sí, ya está y allá está bien. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a regresar? No, dice. Yo, fíjese, tengo que llegar a California porque en esta semana mi esposa pasó y allá está mi esposa con mis hijos. Entonces yo tengo que llegar allá. Y ya le decía yo, mira, vamos a ponerte en oración, vas a estar en nuestras oraciones para que Dios te permita tu sueño. Así es que si ustedes quieren ayudarnos, es un joven bueno, jóvenes trabajadores, ¿por qué salieron? No lo sé. Pero son dos jóvenes más o menos de la misma edad, compañeros de viaje, de aventuras y desventuras también. Dos decisiones opuestas, hermanos, ¿sí? Dos decisiones opuestas. Uno con acción, el que me dijo, le cambio esto, tengo esto, pero necesito lo que usted tiene, y que se regresó. Y el otro con un sueño y una visión que aunque parezca irreal o lejana, y por el momento en pausa, algún día el Señor le permitirá o no realizarla. ¿Sí? Dos visiones opuestas. Pues así podemos comparar nuestra vida cristiana. Y hoy es el tema de las preguntas. ¿Cómo se titula el tema de hoy, hermanos? ¿Y ahora qué? Estamos al inicio de un año presbiterial, así es que vamos a ver. ¿Y ahora qué? El escritor sagrado nos muestra un panorama de la situación de los discípulos que estaban viviendo, en donde han pasado algunos días después de que el Señor había muerto y resucitado. Ya se les había aparecido, como dice en nuestra lectura,
en 2 ocasiones. Pero llega el momento, están, dice, en la mar de Tiberias. La mar de Tiberias es una pequeña localidad que está alrededor de la mar de Galilea, su territorio de ellos, ¿sí? De Pedro, de Juan y de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, ¿sí? Estaban en su territorio. Y entonces Pedro les dice, voy a pescar. Y ellos dicen, nosotros vamos contigo, ¿sí? Estaba yo haciendo cuentas. Si estaba Pedro, seguramente estaba su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? Andrés. Los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, o Jacobo y Juan. Y dice que en total eran 7. Entonces, aquí también menciona a Tomás y a Natanael. Entonces, uno extra más, a Tomás y Natanael. ¿Sí? Ay, perdón, así. Y uno extra. Y dice, vamos contigo. 6 de ellos dicen sí. Las razones pueden ser muchas, hermanos. Yo enumeré 3. Primero, quizá la desilusión. El maestro ya murió, resucitó, se nos aparece de repente y nos dice shalom, o sea, paz a vosotros. Está un ratito y se va. ¿Qué haremos? Esa carrera que ellos pensaban que era de por vida, de repente se ve truncada. Además de que son perseguidos, ¿no? Porque eran perseguidos hasta ese momento. Empezaban las persecuciones. También quizá la decisión de ir a pescar fue la incertidumbre. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Pensábamos que íbamos a ver a nuestro maestro envejecer. Pensábamos que quizá ahorita era una predicación espiritual y éramos un ejército espiritual, pero mañana seríamos lo que dicen las escrituras, que el Mesías vendría con espada y arrebataría y mataría. ¿Sí? Incertidumbre. ¿Ahora qué voy a hacer? Y la tercera dice, inclusive puede haber sido la necesidad. La necesidad de que, recordemos que Pedro era casado, ¿sí? Y si estaba en su territorio, a lo mejor llegó, ya vine. Pues sí, pero ¿y ahora qué vamos a comer? ¿No? Algunos dirían, oye, o sea, el hecho de que andaban con el Señor les daba ciertos privilegios. Sus seguidores les brindaban a veces, hermanos, refugio, techo y comida. No siempre, ¿sí? Pero ahora ya no estaba el Señor físicamente todo el tiempo. Entonces pudo haber necesidad. Y entonces se repite un episodio que ya había sucedido en la vida de Pedro, ¿sí? Podemos decir que lo que sucedió primero, este episodio es de 2 pasos, 1 y 2. Lo primero es algo común en la vida de un pescador, pero lo siguiente no. Pero las dos situaciones se repiten por segunda vez en la vida de Pedro. Ese día ellos no habían pescado nada. Eso es lo común, ¿sí? Muchos pescadores, y hasta en la actualidad con las grandes embarcaciones, regresan sin nada en las noches, al amanecer. Ellos no habían pescado, hermanos, pero ni un resfriado esa noche, ¿sí? Entonces, un hombre desde la orilla, ellos, dicen los comentaristas que ellos ya venían regresando, entonces ya estaba amaneciendo a la hora que ya hay luz, pero estaban cerca de la mar y un hombre desde la orilla les pregunta, mozos, ¿tienen algo de comer?
les grita, mozos, ¿tienen algo de comer? Y ellos dicen, se ven, seguramente dicen, por supuesto que no, porque no hemos pescado nada, ¿sí? Y les vuelve a gritar desde la orilla, echen la red hacia la derecha. No sé por qué obedecen, porque todavía ellos ni siquiera se imaginaban quién era. Pero dicen, bueno, vamos a obedecer al compatriota, al paisano. Ah, o sea, ¿qué perdemos? Ya perdimos toda la noche. Una última vez, pues no perdemos nada, ¿verdad? Y la avientan. Imagínense lo cansados que estaban de aventar y recoger, de aventar y recoger, y nada. Pero la avientan hacia la derecha, que les dice el varón que está en la orilla, y dice que la pesca era tanta que no pudieron subirla. Se hace el milagro. Tantos peces y no podían sacarla. Y pasa algo más. El discípulo pequeño, porque él así se denomina en muchas partes, reconoce con los ojos de la fe que el que les gritó desde la orilla es el Señor Jesús, y se lo dice a Pedro, es el Señor. Entonces Pedro se viste y pensaba, ¿por qué hace hincapié la escritura que se viste? Porque solo los musulmanes, hermanos, y los de los países nórdicos, muy al norte, pescan vestidos. El resto del mundo pesca con la menor ropa posible. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Por ejemplo, hoy ya son shorts. En ese tiempo eran algunas prendas, quizá interiores, pero ¿por qué? Porque la pesca es un trabajo muy arduo, muy fuerte, y que aviento la red y la saco, me mojo, y uno no puede estar con las ropas mojadas porque pues no solo un resfriado, una pulmonía te da en una noche de pesca. Entonces se viste y se lanza al agua para encontrarse con el Señor antes que los demás. Cabe mencionar, hermanos, que es sumamente pesado nadar con ropa. Es bien pesado. Y se los digo porque estamos yendo ahí a unas clases de natación, Poled y yo, y nuestro maestro suele atormentarnos de cuando en cuando, que nos pide una playera y un short, y órale a nadar. Y es bien pesado, ¿sí? Tiene su razón de ser, ¿no? Saludos al profe Joshua, si nos ve. Tiene su razón porque nos hace eso con nosotros, pero es muy pesado. Pero aún así llega antes que todos. Y cuando todos llegan, ven una escena hermosa. Piénsenlo, hermanos, imagínenlo. Un fuego, en el fuego un pez, un pan a un lado, un pez cocinándose, un pan a un lado. Entonces el maestro, todos calladitos, solo obedeciendo, pero no entendiendo muy bien, no reconociendo bien. Hace algo el maestro, les dice, traigan sus peces. Y dice que los demás discípulos estaban en otra barca y se juntaron y entre las dos barcas sacaron los peces. ¿Cuántos eran, dice la escritura, hermanos? Peces, grandes peces, dice, ¿verdad? Grandes peces, 153. Después de que ya los contaron, o sea, todavía se tardaron un rato ahí, el Señor les dice que vengan y coman, y los sustenta con pan y con el pez que él ya tenía, no con los que ellos trajeron. Era un pez grande porque 7 hombres, ¿cuánto comen los hombres? Díganme, hermanas, mucho. Y si vienen de trabajar, el doble, ¿sí? Un pez bastante grande, creo yo, que él les proporciona y los hace sentarse, secarse, calentarse y descansar después de una noche de trabajo infructuoso. Primero el Señor los sustenta,
Dice, coman, descansen, relájense, ¿sí? Recordándoles con esta acción y demostrándoles que a pesar de las circunstancias, Él sigue cuidando de ellos y guiándolos y proveyéndoles lo necesario, como lo hace con nosotros. Nos cuida, nos guía y nos provee de lo necesario hasta hoy. ¿Sí, hermanos? Y aunque así como Él les provee, ellos tendrán que hacer lo mismo. Es el ejemplo, porque todo lo que hace el Señor es para nuestro ejemplo. Tendrán ellos que hacer lo mismo con los que sean llamados de ahora en adelante. Y es para nosotros. Tendremos que hacer eso con los que sean llamados de hoy en adelante, los que lleguen a nuestra iglesia. Entonces se desarrolla la escena conocida donde el Señor cuestiona a Pedro, ¿cuántas veces? 3, de que si le ama. Notemos que le pregunta las mismas veces que Pedro le negó, las mismas veces. Y decía un comentarista, no es un reproche velado, pero es algo muy significativo, quizá por la Trinidad, no sé. Solo el Señor lo sabe. Y las tantas, Pedro contesta afirmativamente. Sí, ya la última le dice, Señor, tú sabes que te amo. Ya estaba angustiado. ¿Por qué me vuelve a preguntar? ¿Verdad? Y entonces el Señor le hace un llamado a seguir su ejemplo. Como Él, o sea, el Señor, fue el buen pastor. Y como Él amó a sus ovejas, o sea, nosotros, hasta la muerte, así Pedro tenía que ser fiel a su Señor hasta la muerte. Por eso la alusión de que alguien te vestirá, alguien te atará e irás. ¿Sí, hermanos? Entonces, y en este caso nosotros también, hermanos, porque todo es para nosotros. Lo tenemos que aterrizar a nosotros. El Señor fue fiel hasta la muerte. Tú, hermano, hermana, ¿eres fiel? ¿Somos fieles? Pues debemos de serlo hasta la muerte. Aún en la enfermedad. Pero es que, hermana, usted no sabe que mi esposa ha sido diagnosticada con cáncer, que yo tengo un aneurisma que me va a reventar en cualquier momento, que mi hijo o mi hija tienen una enfermedad incurable, hasta la muerte, hermano. Aún en la enfermedad debemos de ser fieles. En la escasez, hay un dicho que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y a muchos cristianos les sucede lo mismo. Cuando hay momentos, como decimos nosotros los cristianos, de vacas flacas, la fe se sale por la ventana. Y ya no queremos congregarnos, no tengo para el pasaje, ya no queremos reunirnos, no, porque yo no tengo para dar. No, se nos acaba la fidelidad cuando la escasez llega. Bueno, también en la vejez. Debemos de ser fieles en la vejez. Y hoy aquí no hay hermanos de la tercera edad, pero quizá allá los que vean la transmisión, gracias hermana, haya alguien que estás, hermano, en tu cama, que ya no puedes congregarte, pues sé fiel al Señor, sé fiel, no importa, Él te ve, aunque ni siquiera tus familiares te vean, amado hermano, Él te ve y Él te ama. Y Él recibe tus quejas, tus súplicas y tus oraciones. Así es que aún en la vejez. Y enseguida el Señor hace un llamamiento. Suelta una palabra. Sígueme. Un llamado que el Señor lo expresa en singular. Porque, amados hermanos, la salvación y el llamamiento a trabajar en la obra del Señor es personal. ¿Sí? No es familiar, no es comunal, no es por iglesia.
es personal. El Señor dice, sígueme. Y sucede algo que hacemos muy comúnmente en las iglesias. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Y qué? Pedro pensó que era para él. Y él sigue y voltea y ve a un chiquillo ahí que va atrás de ellos. Y le dice al Señor, oye, Señor, ¿y qué? Al ver que el discípulo amado lo seguía, Pedro se molesta y le pregunta al Señor, ¿y qué? Y muchas veces tomamos esa actitud con respecto a los hermanos que a nuestro parecer son más pequeños, no saben lo suficiente, son muy nuevos, son muy inexpertos o a veces no tienen el linaje real cristiano que yo tengo, ¿sí? Ay, qué tontería tan grande, ¿sí? Hay personas que andan mostrando como su cartilla de vacunación, su linaje real. Yo vengo de familia de pastores. Yo vengo de misioneros que han ido al África todos. Mi familia hizo el templo. Mi familia donó las bancas del templo. Qué tontería. Bueno, así es como decir, ¿y qué? Y así nos comportamos. Pues así de discriminativo se portó Pedro, hermanos. Diciendo, oye, Señor, pues yo soy pues como que el mejorcito, el más, en el que tú puedes confiar. ¿Por qué viene siguiéndonos? Pero nosotros nos comportamos de la misma manera con los hermanos de la iglesia y con la gente que llega a ella, muy comúnmente. Y después nos preguntamos, ¿por qué no crece nuestra iglesia? Porque nuestra boca siempre está, ¿y qué? ¿Sí? ¿Qué impide el avivamiento en nuestra vida y en nuestra iglesia? Porque en nuestro pensamiento, en nuestra boca, en nuestro corazón está, ¿y qué? ¿Por qué en lugar de ir de victoria en victoria hay problemas y conflictos insuperables? Porque no nos hemos quitado, ¿y qué? ¿Sí, hermanos? Y es porque medimos la capacidad y la espiritualidad de los demás de acuerdo a nuestra propia opinión. ¿Y qué dijo el Señor de nuestra propia opinión? No seas sabio en tu propia opinión. Que por lo general nuestra propia opinión está errada y no corresponde a los estándares de Dios. ¿Sí, hermanos? Y eso se lo demostró el Señor al decirle a Pedro, y por medio de las Escrituras a nosotros, que el Señor es quien escoge a quien Él quiere, y lo llamará, y lo limpiará, lo restaurará y capacitará como Él quiera. También lo pondrá en el lugar que Él quiera, y más, lo establecerá y enraizará, porque Él le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, se va a quedar, ¿sí? Imagínense, o sea, ahí explica que no dijo el Señor, se va a quedar, va a vivir hasta que yo venga. Pero se imaginan si se hubiera dicho, ahorita podríamos conocer de primera mano lo que hizo el Señor de boca de Juan, ¿verdad? Porque el Señor todavía no ha regresado. Pero no, lo enraizará como Él quiera y no hay quien pueda impedirlo. Así, tu hermano o tu hermana o yo, hagamos lo que hagamos, tomemos la actitud más negativa que tomemos, Dios hará en la vida de cada uno de nosotros lo que Él quiera. Y debemos solamente dejar que Él quiera. Enraizará. Estaba pensando en enraizar. Hay unas gotitas, hermanos, que son para enraizar, ¿sí saben? Donde venden las plantas, dicen, esto es para que enraice su plantita. Y ahí van las gotitas. A lo mejor
Uno de nosotros, cualquiera, usted o yo, somos esas gotitas. El Señor y viene la siguiente pregunta: ¿qué a ti? El Señor le responde a Pedro, como ya hemos dicho también, y también a nosotros, de una forma un tanto ruda, muy diferente a cómo se había comportado hasta ese momento, ¿sí? Recordemos que les pregunta primero si tienen que comer, les indica qué hacer, los recibe con fuego y con comida y los hace descansar y muy seguramente también los consuela. Recordemos que ellos vienen de 3 años y medio de una preparación express con él, ¿sí? O sea, los preparó, pero porque el Señor ya sabía sus tiempos. Donde nada fue fácil. Además, el Señor los mandó sin ropas dobles, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando los manda, dice, no lleven ropas dobles, ni qué, ni alforja. Y siendo sincero, suena así como loco, no lleves nada, vete así como estás. Pero eso es lo que no deberían de llevar. Y si lo trasladamos al tiempo actual, pensaba yo, ¿qué nos diría el Señor? Yo creo que aparte de ser literal, que nos diría, no lleves dos ropas y tu alforja o tu bolsa, también tenía que ver, era algo simbólico de 3 cosas que no debemos de llevar cuando venimos a servir al Señor, ¿sí? Ideas preconcebidas, malas costumbres y apegos mal entendidos. Lo repito, ideas preconcebidas, malas costumbres y apegos mal entendidos. Porque todo eso estorba en el ministerio y en la obra del Señor. Y de verdad, como familia pastoral, les puedo decir que es real. Si les preguntan a mis hijas, las mayores, si su papá estuvo en graduaciones, entregas y firmas de boletas, si estuvo cuando les tocó, no sé, exponer, les tocaba el saxofón cuando iba con el grupo de la escuela a tocar, si estuvo su papá, ya se imaginarán la respuesta. ¿Cuál creen que es? Que no estuvo, ¿sí? Y no porque no quisiera o no tuviera ganas, sino porque él sabía que hay cosas que no tiene que llevar, esos apegos de que, ay no, hermanos, el domingo que viene no hay culto porque yo me voy, tienen mis hijas un evento. O el martes, la femenil se suspende, hermanas, por favor, porque mi hija va a recibir su diploma. No, hermanos, ¿sí? Este año le tocó ya a Polete, hermanos, déjenme decirles. Entonces decíamos que el Señor hasta ese momento los había tratado con mucha dulzura, sabiendo y entendiendo todo lo que habían pasado. Su muerte, antes de su muerte, su aprehensión, el que lo vieran flagelado, azotado, todo eso, el Señor lo entendía. Pero entonces, y al Pedro traer a ese momento las cosas que el Señor les había advertido que no llevaran, le contesta con un poco de rudeza y vamos a trasladar la pregunta a nuestro castellano actual. Le dice, ¿a ti qué te interesa? ¿A ti qué te importa? Lo que Él haga. Y esto nos enseña que muchas veces, en lugar de hacer lo que nos corresponde en la obra del Señor, nos dedicamos a 3 cosas. A ser la policía de Dios. Te copio, hermano. La hermana Ruth la encontramos en pecado. Te copio, hermano. Porque le comunicamos siempre a alguien. La hermana Carmelita, pero anda haciendo esto y esto y esto. La policía. Fíjense, la policía de Dios. También nos dedicamos a hacer la fiscalía celestial. ¿Qué hace un fiscal? Presenta y levanta los cargos ante el juez de los cargos que se le imputan a un acusado.
que si le pegó a la esposa y lleva años pegándole y ahora casi la mata y que si no sé qué, y presenta el caso delante del juez. Pero a veces ni se lo presentamos al juez de jueces, se lo presenta a cada uno de nosotros. Fíjate que yo vi que la hermana, y sé que también hizo esto y esto y esto. Nos dedicamos a ser fiscales. Y pensaba como dice la Biblia, somos como el acusador. ¿A quién llamamos al acusador, hermanos? A Satanás, a Satanás. Así somos. Y también nos dedicamos a ser los jueces divinos. Andamos dando juicios sobre la gente. Es que la hermana Vicky, no, ella ni debería de venir porque esto y esto. La hermana Nancy, no, si vieras, no, ella ni siquiera la deberían de dejar entrar. Andamos haciendo juicios, perdón hermanos, no es nada personal, nada más para tomar ejemplos, no se lo tomen personal. Cuando el Señor es el que lo llamó al hermano o a la hermana, y Él sabrá qué vio en nuestro hermano y lo que tiene preparado para él. Además de que se nos olvida que nuestro Señor no necesita de policías ni fiscales, mucho menos de jueces terrenales, hermanos. Él no necesita eso. Si Él todo lo ve y todo lo sabe, ¿qué necesita que tú le estés diciendo a los demás lo que sucede en la comunidad cristiana? Así que lo que debemos hacer, en lugar de andar fiscalizando y cuidando la vida de los demás, es hacer lo que hizo el Señor por nosotros: llamarlos, ir a predicar, ir a evangelizar, recibirlos cuando vengan, recibirlos con amor. Este es un lugar, no es museo de santos, dice un pastor. Es un hospital de quebrados. ¿Cómo sabes tú, hermano, que la hermana que tú criticas porque viene, según tú, mal vestida para estar en la casa de Dios, es una persona totalmente rota y necesitada de Dios y necesitada de abrigo? O el hermano que todavía viene con aliento alcohólico, ¿cómo sabes que es tanto su dolor y que necesita un abrazo al salir? ¿Cómo no lo sabes? Bueno, recibirlos con amor, orar por ellos y, si está en nosotros, ayudar en su capacitación y enraización. Ser esas gotitas que hagan que el hermano eche raíces y sus raíces sean lo suficientemente fuertes para que se quede aquí, pero también para cuando vengan los problemas, las necesidades, las angustias en su vida, no sea movido. Por eso es importante, como las plantitas. Hagamos con amor y fidelidad a Dios, hagámoslo con amor y fidelidad a Dios, porque ese es su ejemplo y mandato del Señor. Y continúa la historia. Después de la reprimenda del Señor, en ese día, por segunda ocasión, le dice: suelta esa palabra, sígueme. Pero ahora le agrega él: tú sígueme. Y es el mismo llamado que hoy hace el Señor a cada uno de nosotros, quizá por segunda, tercera, quinta, 10ª vez, 20ª vez, 40 y, ¿cómo se dice? 40ª, me perdí de repente, 40ª vez. No sé qué cantidad de veces te ha dicho a ti, me ha dicho a mí el Señor. Tú sí lo sabes. Pero hoy dice otra vez el Señor: tú sígueme. En la vida, en este día, vuelve a decir, y ahora sí le dice: tú sígueme. Cada uno de nosotros sabe la cantidad, pero recordemos las advertencias: dejando lo que nos estorba, ideas preconcebidas, malas costumbres y apegos malentendidos. Y en esta parte decía yo, bueno, ¿y por qué, Señor, me dices que diga yo que apegos malentendidos? Y el Señor me dio la respuesta.
en una iglesia estábamos y un día llega un hermano bien contento porque iba a haber elección de nuevos diáconos. Y el hermano llega bien contento y viene con su hermano y nos dice al pastor y a mí, ¿verdad, pastor? Y verdad, hermana, que mi carnal tiene que ser diácono, tiene que quedar en el diaconado. Yo no dije nada, pero por dentro dije, ay, Dios nos libre. Porque es un hombre bien inconverso y bien impío. Pero bueno, pues si el Señor quiere, ya dijo mi esposo suavizando las cosas, si el Señor quiere va a quedar, hermano. Pues Dios no quiso y hasta la fecha Dios no ha querido y sigue siendo impío. Hermanos, apegos malentendidos. Que quede mi prima o la hermana Vero porque me cae re bien, pero la hermana ni se aparece, ¿no? Que quede el hermano porque pues él es hijo del fundador de la iglesia, que él quede. Pero el hermano, pues es primo más que hermano, hermanos. Entonces, apegos malentendidos, cuidado con los apegos. Cuando nosotros pensamos más con esto que con esto. Para este nuevo año presbiterial es importante aplicar lo que el Divino Maestro dijo en el área que Él nos colocó. Y que en la escuela dominical y departamento infantil, que los directivos no trabajan, que esto, que aquello, que los maestros no saben, que no sé qué. Dice el Señor, ¿y a ti qué? ¿Qué te interesa? Tú sígueme. Pertenezco a los gedeones o al esfuerzo cristiano. Ay, es que los consejeros, es que los que predican, que no sé qué, no lo hacen bien, con fidelidad. Dice el Señor, ¿qué te importa? Tú sígueme. Que la directiva de la congregación, vamos con las directivos, que no hacen lo que deben, que no ponen cuidado, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Qué te interesa? Dice el Señor. Tú sígueme. Que el obrero y el anciano que nos mandan, que esto, que aquello, porque de verdad que ya no los volteamos al revés para criticarlos porque no podemos. Porque para empezar el anciano está bien grandote y el hermano Rogelio no se dejaría, ¿verdad? Dice el Señor, ¿qué te importa? Tú sígueme. Y así podríamos extendernos con razones y excusas sin fin. ¿Cuáles son las tuyas para no trabajar en la obra del Señor? Cada quien sabe. Y para terminar, recordemos que cuando empieza este relato y el Señor les habla desde la orilla, los dos discípulos tienen reacciones bien diferentes. Uno lo ve con los ojos de la fe, lo reconoce, ¿verdad? Y el otro acciona, reacciona y va al encuentro del Señor. Esto, amados hermanos, define sus ministerios de los dos. Pedro fue un apóstol líder de acción y junto con Pablo, Bernabé y muchos más, predicaron con poder la palabra del Señor y por la obediencia a ese llamado de no te interesa lo que pase alrededor tuyo, tú sígueme, el evangelio se extendió sin que nada ni nadie lo pudiera detener. Y pensaba yo, las persecuciones, las cárceles, las torturas, los azotes, las matanzas. Nada pudo detener el ministerio al cual fue llamado Pedro y el evangelio. Tanto así que salió de Asia, llegó a Europa y de Europa a nuestro continente. Llegó a nuestro país y a nosotros mismos. ¿Sí, hermanos? Llegó a nosotros. Por la acción de hombres que como Pedro aceptaron la reprimenda y el llamado de tú sígueme. En cuanto al discípulo al cual amaba Jesús, porque así se describe a sí mismo. ¿Sí vieron en el pasaje? El discípulo que amaba, el discípulo que se recostó en el pecho del Señor, etc. Pues, ¿quién era, hermanos? Juan.
ese mozo también. ¿Y qué fue del ministerio de Juan? Pues además de ser maestro, evangelista, escribió más que los demás discípulos del Señor. ¿Qué escribió? El evangelio que lleva su nombre. Las cartas a las iglesias que también llevan su nombre. ¿Y cómo lo conocemos cuando leemos las cartas de Juan? ¿El apóstol qué? Del amor, ¿verdad? Y él aprendió el amor porque se sintió amado por su Señor. ¿Usted se siente amado de su Señor, hermano? Entonces, debemos de ser y demostrar el amor que Él nos da. ¿Y cómo se le conoce también a Juan para diferenciarlo de otros Juanes? ¿Juan qué? El teólogo. Juan, el teólogo. ¿Qué sería de nosotros sin el Apocalipsis? Juan, el que en la isla de Patmos tuvo revelación del Señor, que el Señor lo llevó allá y le permitió ver cosas que ahora reafirman nuestra fe y que ahora nos permiten ver que el tiempo está cercano, que la higuera está reverdeciendo y que la llegada o el regreso, del Señor está a la vuelta de la esquina. Y este pasaje, vean cómo sus ministerios fueron diferentes. Y pensaba en estos dos jóvenes de los cuales les hablaba al principio. Dos ilusiones y dos acciones muy diferentes. Así somos en la iglesia. Y este pasaje bíblico nos enseña cómo el más pequeño de los discípulos fue transformado por el Señor en un hombre importante para los planes de su santa y bendita obra. ¿Sí? Ese hermano que decimos, ay, ni sabe, ay, siéntenlo por favor, ay, ¿por qué lo pusieron? Aguas. Así que hoy nos invita a seguirlo como debe de ser, sin prejuicios, sin malas costumbres y sin falsos apegos, y a ver a nuestros hermanos con sus ojos, los ojos de Jesús, los ojos de la fe. Vea a su hermano de junto, háganlo hermanos, por favor. Vea a su hermano de junto. Pero usted siempre se sienta con los que le caen bien o con su familia. Vea al del frente, del otro lado de las... Volteen hermanos, véanse, no tengan pena. ¿Sí? Ahora vean a los de atrás, por favor. Volteen. Hermana Katy, voltea a ver a los que están atrás. Ahora ve a los que están adelante. ¿Ya los vio? ¿Los vio bien? ¿Quiénes son? Bueno, él o ella es un llamado del Señor. Y aunque a tus ojos y a los míos no sea digno o digna, no sea el correcto, no sea el mejor, no sabes, no sé yo, qué tiene el Señor para él y para ti y para mí. Así que esta es la respuesta a la pregunta del título de este tema. ¿Y ahora qué? Que no te importen lo que digan los demás. Dice el Señor, tú sígueme. Y dice, porque te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Tú sígueme, porque instrumento escogido me es este. Algún día yo estoy segura que lo dijo de ti y de mí el Señor. Está escrito en Hechos 9, con respecto a la persona de Pablo, pero yo estoy segura que el Señor, cuando un ángel le dijo, oye Señor, ¿ya viste a quién llamaste? No inventes. Es un instrumento escogido. De algo me va a servir, tú no sabes, pero yo sí sé, dice el Señor. Tú sígueme, porque tengo grandes cosas para ti. ¿Y ahora qué? Tú sígueme, dice el Señor. Ahora, no hay solamente dos tipos de ministerios diferentes, como el de Pedro y Juan. Hay muchos en cada uno de nosotros y muy diferentes el uno del otro. ¿Haremos caso a esta invitación del Señor en este nuevo año presbiterial, hermanos? ¿Hará caso usted? ¿Haré caso yo?
tú sígueme. O cerraremos nuestros oídos y seguiremos como hasta ahora, plácidamente en la orilla. Es nuestra decisión, amado hermano. Y vuelvo al salmo que leímos y les quiero hacer una invitación. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué quieres, hermano? Bendición, victoria, avivamiento. Escucha la voz. Tú sígueme. Y que no nos diga lo primero. ¿Qué te importa? ¿Por qué preguntas? Tú sígueme. Pero si es necesario, que lo haga el Señor para que la obra en este bendito lugar siga creciendo. Que el Señor les bendiga.